cómo eliminar la grasa abdominal inferior, que es una de las más difíciles de eliminar, y no solo eso, sino que es una de las menos estéticas. Algo que debes tener en cuenta es que es imposible eliminar la grasa de forma localizada. Es decir, no puedes elegir en qué parte del cuerpo quieres eliminar grasa y en qué parte no. El cuerpo pierde grasa a nivel global en todo tu cuerpo. Pero no te vayas, porque te voy a explicar de una forma sencilla y con fundamentos científicos cómo eliminar este tipo de grasa. Debes tener presente que antes de esto debes saber, y es muy importante que sepas por qué se da esta acumulación de grasa. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Cristian. Si es primera vez que nos visitas en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas próximos videos. Las principales causas son un mal hábito alimenticio o también otras causas como sufrir de hipotiroidismo, o también se debe a un aspecto genético, porque según la genética que tú tengas puedes acumular más grasa en una zona del cuerpo u en otra zona del cuerpo. También es probable o hay más posibilidades de que se acumule grasa abdominal inferior en las mujeres que previamente ya han sido madres o que han dado a luz, pero normalmente se debe a un mal hábito alimenticio. De hecho, la clave para eliminar la grasa abdominal inferior es corrigiendo el hábito alimenticio. Allí está una de las principales claves que siempre se busca para eliminar este tipo de grasa tan molesta. Debes tener en cuenta que si realmente quieres eliminar esta grasa en el abdomen, es que si consumes alimentos como embutidos, bebidas gaseosas, bebidas azucaradas, comida rebozada o comida frita, va a ser prácticamente imposible de que lo puedas lograr. Esto se debe a que este tipo de alimentos tienen un alto contenido calórico o contenido energético y te hacen sobrepasar tus requerimientos energéticos o requerimientos calóricos. Entonces, este exceso de calorías, este exceso de energía, lo va acumulando tu cuerpo como grasa. Es decir, tu cuerpo acumula esta grasa como reserva energética. Pero te preguntarás, ¿qué es el requerimiento energético o requerimiento calórico? Todas las personas, para desarrollar sus actividades diarias y las funciones vitales del cuerpo, necesitan de un requerimiento de energía. Es decir, que cada alimento que nosotros consumimos nos aporta cierta cantidad de energía para desarrollar estas actividades o estas funciones vitales. Entonces, lo que se debe hacer es que el cuerpo empiece a tomar la energía de la grasa acumulada. Pero esto ya te lo explicaré. Algo más que debes saber de los alimentos que anteriormente te mencioné, o del grupo de alimentos que anteriormente te mencioné, es que no son alimentos saciantes. Te voy a poner un ejemplo por qué no son alimentos saciantes. ¿Cuántos vasos te puedes tomar de una bebida azucarada o de una gaseosa en el momento? ¿2, 3 o muchos más? Y en el mismo lapso de tiempo, si te dieran agua, ¿cuántos vasos de agua te podrías beber? 1, medio vaso de agua, a lo mucho. Por esto me refiero a que no son alimentos saciantes y te hacen sobrepasar las cantidades de calorías y de energía que tú necesitas. Ahora, para eliminar la grasa abdominal, lo primero que se tiene que hacer es corregir la forma o el hábito alimenticio que tienes. Empezar a eliminar los azúcares, los alimentos rebozados o fritos, las bebidas azucaradas también. Disminuir la cantidad de carbohidratos que estás consumiendo, porque se debe hacer un déficit energético o un déficit calórico. Quédate con este nombre porque esta va a ser la clave para que puedas eliminar este tipo de grasas. Lo que estamos buscando con este déficit energético es que el cuerpo empiece a tomar de las grasas como fuente energética, y para esto debes reducir la cantidad de calorías y sobre todo la cantidad de las comidas que estás consumiendo. O también tienes otra opción, y es redistribuir la forma en que estás comiendo. Redistribuir las comidas es una buena opción para llegar a un déficit energético sin necesidad de pasar tanta hambre. Se puede reducir la cantidad de carbohidratos, la cantidad de grasas y aumentar la cantidad de proteína, o reemplazar la cantidad de carbohidratos por ensaladas, en este caso, que también te aportan un poco de carbohidratos, pero no la cantidad de carbohidratos que te aportan los alimentos almidonados como el arroz, la papa, el pan. Te daré un ejemplo mucho más claro para que te hagas una idea de todo esto. 1 kilo de grasa acumulada equivale a unas 7.700 calorías
a 8.000 calorías aproximadamente. Entonces, con un déficit calórico de unas 300 calorías por día, estarías perdiendo en un mes alrededor de un poco más de 1 kilogramo de grasa. Esto sería excelente. Y si vas un poco más y haces un déficit energético, déficit calórico un poco más agresivo, de unas 550 calorías, estarías perdiendo casi 2 kilogramos de grasa acumulado. Esto sería aún mucho mejor. Y lo harías de una forma pausada, pero constante y sin necesidad de pasar hambre ni fatigarte tanto. También hay otros aspectos a tener en cuenta que te ayudarían a maximizar la pérdida de grasa. Y es que si tú eres un amateur o un novato que por primera vez hace actividad física, esto te ayudará a perder mucho más grasa que la que perdería una persona que anteriormente o previamente ha entrenado o ha hecho actividad física. Te doy un ejemplo. Dos sujetos que miden 1,70 m y su peso ideal son 70 kilos. El uno pesa 90 kilos y el otro pesa 76. El uno está pasado de su peso ideal por 20 kilos y el otro por 6 kilos. Ambos hacen el mismo déficit energético. En este caso, el que pesa 90 kilos perdería mucha más grasa que la que perdería el que pesa 76 kilos porque solamente tiene un sobrepeso no tan exagerado en comparación al otro. Pero esto se perdería porque el peso ideal, que son 70 kilos, la persona que pesa 90 kilos estaría su cuerpo haciendo mucho más esfuerzo para mover esa cantidad de volumen. Y esto ayudaría a que la pérdida de grasa fuera en mayor medida. Pero después de un tiempo hay que readaptar el déficit energético porque ahí va a haber un punto donde va a ser muy difícil continuar perdiendo grasa. Otro de los aspectos que te ayudará a perder mucha más grasa es tener más movilidad en tu vida cotidiana. Empezar a caminar más, a montar bicicleta, etcétera, o puedes empezar a ejercitarte en el gimnasio. Esto ayudará a que pierdas grasa con mayor velocidad en el menor tiempo posible. Y no solo eso, sino que ayudarás y contribuye a que tu piel no quede con flacidez y que no quede tanta celulitis sobre todo. Y esto es un aspecto muy bueno a tener en cuenta, además de que irá fortaleciendo la musculatura y no te hará parecer tan débil. Es importante que sepas que si tienes una vida demasiado estresante, vas a reducir las posibilidades de que puedas eliminar grasa y va a suceder lo contrario, de que sigas almacenando grasa y sobre todo en el abdomen. También la grasa abdominal inferior será la que mayor tiempo tome en desaparecer. Esto se debe a que a medida que vas perdiendo grasa o la grasa se va eliminando desde la parte superior del abdomen hacia la parte inferior. Si has visto anteriores videos y estás educado en este canal, debes saber que la grasa no se suda. Por eso debes evitar el uso de fajas, de forrarte con plástico, utilizar ropa más gruesa o utilizar mayor cantidad de ropa para sudar más, porque debes saber que el sudor es la respuesta de nuestro cuerpo para regular la temperatura. La grasa no se suda, la grasa se oxida.